La Venezuela amanece en unidad porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La madrugada de hoy, martes 16 de junio, tiene una noticia central, impactante, porque escala más allá, muchísimo más allá de lo que es el ámbito de la disputa política, de lo que es el estrecho cerco de la confrontación partidista. Es una noticia que pega en lo que es la raíz incluso sociológica de nuestro país. Se ha producido un evento extraordinariamente lamentable. Un amigo mío, militante de Acción Democrática, lo plantea de la siguiente manera: este gobierno es tan ladrón, pero tan ladrón, que se ha robado el petróleo, se ha robado el oro, se ha robado las divisas, se ha robado los dólares, y ahora empieza a robarse los partidos políticos. Bueno, al parecer eso es exactamente lo que ha ocurrido. Una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, leal, fiel, obsecuente con el régimen de Nicolás Maduro, decidió literalmente destituir la Junta Directiva Nacional de Acción Democrática, lo que los adecos llaman el Comité Ejecutivo Nacional, el CEN de AD, y crear una junta ad hoc que estaría presidida por Bernabé Gutiérrez. Esta es una decisión que, repito, va muchísimo más allá del ámbito de lo político partidista. Esto es una medida que afecta lo que podríamos llamar la fibra sociológica del venezolano, el adeco sociológico, por así decirlo. Para nadie es un secreto que Acción Democrática, muchísimo más que unas siglas, que una organización política, que un edificio o que un logotipo, es una realidad consustanciada con la historia de Venezuela. No es posible explicarse el siglo XX venezolano, 2/3 del siglo XX venezolano, sin la presencia determinante de lo que Acción Democrática hizo, bien sea en el gobierno, en algunos casos en el trienio del 45 al 48, o a partir del 61 con el gobierno de Ancha Base, o luego con el gobierno de Raúl Leoni, o luego con los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, y bueno, también hay que mencionar el periodo de Lucinchi. Pero también con lo que hizo Acción Democrática en la oposición, lo que hizo en la resistencia, más que en la oposición, bajo la dictadura de Pérez Jiménez, entre otros procesos. Ciertamente, repito entonces, es difícil, si no imposible, explicarse el siglo XX venezolano sin entender el aporte, el legado de Acción Democrática. Acción Democrática es un muy curioso caso de partido político que su crisis se produjo no porque no hubiese alcanzado sus objetivos, sino porque los alcanzó todos, porque cumplió el programa que le ofreció a los venezolanos al fundarse como organización: reforma agraria, nacionalización del petróleo, construcción de servicios públicos, creación de una amplia clase media. Todo eso se lo había planteado Acción Democrática al nacer, y en efecto tuvo tiempo de vivirlo, de construirlo, con sus bemoles, ¿no? Con sus
grises y sus luces, con sus sombras y con sus lados positivos. Pero repito, es un caso curioso de un partido político que cuando enfrentó una muy severa crisis interna, ya al final, después del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, lo hizo no porque no hubiese cubierto su misión histórica, sino precisamente porque había cumplido todo lo que había prometido al nacer y lo que no hizo fue ubicarse en el nuevo contexto, ubicarse en las nuevas realidades de la sociedad venezolana y en sus nuevas exigencias. Entonces, ante ese vacío, no solamente Acción Democrática, sino el sistema político venezolano, surgieron las crisis y los oportunistas. Y ahí está entonces el confuso proceso a partir del cual llega al poder, convertido en presidente electo en 1999, el golpista fracasado de 1992. Todo eso hay que decirlo. Bueno, con eso se acaba de meter el régimen, con esa colectividad política que, repito y subrayo, no es simplemente un logotipo, unas siglas, un estatuto, es parte sustancial de la historia venezolana. Escuchemos de inmediato lo que fue la reacción del secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Alud, a través de un audio que hizo circular anoche tarde a través de las redes sociales. Bueno, en una nueva maniobra del régimen, en un nuevo asalto para tratar de darle algún piso de credibilidad a la farsa electoral que tiene planteado efectuar este año para supuestamente elegir una nueva Asamblea Nacional. El régimen, desprovisto de partidos políticos democráticos opositores que puedan competir en esas elecciones, ha decidido secuestrar, asaltar las tarjetas de los partidos políticos, valiéndose de sus bufetes mal denominados tribunales de justicia. El asalto, el atraco, ha comenzado por tratar de robarse al partido con más historia y tradición en Venezuela, que es Acción Democrática. Esa supuesta decisión de hoy de la sala electoral del bufete de Nicolás Maduro ha ordenado robarse los símbolos de Acción Democrática y entregarlos en manos de un corrupto, de un tránsfuga que se ha prestado para ese sainete, traicionando la historia del partido y la militancia que tuvo durante muchos años en nuestra organización. Nosotros no vamos a acatar ese tipo de decisiones. Vamos a acatar ese tipo de decisiones ilícitas, tratando, repito, de robarse las siglas, las sedes y la historia de los partidos políticos que hemos decidido no participar en el fraude electoral que tiene orquestado el régimen de Nicolás Maduro para tratar de simular ante la opinión internacional de que aquí hay democracia y de que aquí hay procesos electorales. Que la militancia esté atenta a las decisiones que vamos a tomar desde mañana mismo, muy temprano en la mañana. Resulta una desvergüenza descomunal que a un tránsfuga que no ha logrado ni siquiera el respaldo de un miembro de la Dirección Nacional, que no ha logrado el respaldo de ninguna de las 25 seccionales, de ninguno de los 380 municipios políticos, de ninguno de los parlamentarios principales y suplentes, en su actitud asquerosa, vergonzante, se haya prestado para que el régimen le entregue el producto del atraco. Acción Democrática no se va a jugar su destino entre ladrones. Acción Democrática va a resistir estos actos de desvergüenza y simplemente quiere advertir, anticipar que el mismo atraco, que el mismo asalto va a tratar de perpetrarlo en los próximos días
con supuestas decisiones judiciales de distinto signo contra las otras organizaciones políticas democráticas, contra Primero Justicia, contra Voluntad Popular y contra el Nuevo Tiempo. Estemos atentos, Acción Democrática es de los venezolanos. Son las palabras de Henry Ramos Alup, secretario general del Partido Acción Democrática. Yo creo que es prudente a los efectos de esto separar dos cosas. Por un lado, la decisión irrita contra Acción Democrática, contra el derecho de los venezolanos a organizarse políticamente de manera autónoma. ¿Sí? Porque este no es un tema, repito, contra una organización política, ¿no? Es una decisión que va en contra del derecho del venezolano de organizarse políticamente como le dé su gana, de acuerdo a sus criterios, a sus principios, a su ideología, a sus postulados. ¿Entiendes? ¿Qué es eso de que tú estás militando en un partido, el que sea, vale? El que sea. Socialdemócrata, demócrata cristiano, liberal, izquierdista, marxista. Y de repente te encuentras con que no, mira, es que llegó un tribunal y acaba de decidir que ese partido lo dirige fulano de tal, que tiene una orientación distinta, tiene un credo distinto, tiene una doctrina diferente. ¿No? Entonces resulta que tú te lo tienes que calar porque lo decidió el tribunal. Eso se llama judicialización de la actividad política. Entonces, por supuesto, repito, eso hay que rechazarlo y tenemos que ser abiertamente solidarios con no solamente con Henry Ramos Alup, en tanto que dirigente máximo de esa organización, sino con el pueblo adeco, con el sentimiento adeco, con ese partido político que, repito, es parte sustancial de la historia venezolana y del sentimiento venezolano, más allá de los errores que pueda haber cometido, más allá de cómo puede haber incluso maltratado a su propia militancia y a su propia expectativa en algún momento histórico. Ese no es el punto. El punto, repito, es el derecho de los venezolanos a organizarse políticamente en libertad, en apego a su conciencia y no a los dictados de un tribunal. El resto de la argumentación de Ramos Alup sobre participar o no participar en las elecciones, eso es harina de otro costal, es una discusión que tiene que dar la oposición venezolana, es una discusión que tiene que dar el pueblo venezolano. Lo digo porque hemos tenido acá a través de la ventana del Periscope varios comentarios preocupados por la posibilidad de volver a regalar la Asamblea Nacional al oficialismo como se hizo en el año 2005. Sin embargo, repito, esa es otra discusión. Yo he llamado más bien a no precipitarnos y a estudiar con calma y en profundidad esos aspectos. Pero hoy el tema es distinto. Hoy el tema es que el gobierno está en una operación de demolición, de acoso y derribo de la República. Porque no es el tema de Acción Democrática únicamente, es lo que ya han hecho con otros partidos. Es lo que hicieron con COPEI, por ejemplo. Es la amenaza que pende sobre Primero Justicia y Voluntad Popular. Es lo que han hecho con ellos mismos. Ellos no se han dado cuenta que el PSUV no es en realidad un partido político. Es una gigantesca maquinaria clientelar. Es una gigantesca agencia de empleos. Es una maquinaria estatal de manipulación, extorsión y chantaje, que además tiene ahora un soporte tecnológico muy importante porque operan con Big Data. Esa cosa llamada el carnet de la patria es algo más que un pedacito de plástico. Eso es un mecanismo de control social con tecnología de última generación. Eso es el PSUV, pero no es un partido político. Es otra cosa. Están, repito, demoliendo la estructura republicana, no solamente las instituciones en tanto que parte de un organigrama, sino su esencia misma. Una democracia, una estructura, una república sin pueblo es un teatro vacío. Y eso es lo que estos tipos están haciendo. Ellos tienen la ilusión de que si el teatro está vacío, ellos tienen control total, pero tienes control total sobre una entelequia que no tiene prácticamente utilidad alguna y al final no la va a tener ni siquiera para ellos. Nuestra solidaridad clara
firme con Acción Democrática, no solamente con una dirección política o con una estructura partidista, sino con el pueblo adeco, que repito, es protagonista sustancial de parte fundamental de la historia de este país. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos, la fuerza es la unión, y ahora vamos a compartir con ustedes algunas de las reacciones que se han producido en torno a esta insólita decisión judicial del régimen de Maduro Moros a través de su brazo jurídico, que es el Tribunal Supremo de Justicia, contra el partido Acción Democrática, al prácticamente destituir a una directiva electa por sus militantes para imponer a quien el gobierno le dio la gana. En este caso, el señor Bernabé Gutiérrez. Es interesante, como decía Ramos Alú, ver cómo, según las palabras de Ramos Alú, ningún diputado principal de Acción Democrática apoyó el planteamiento de Bernabé Gutiérrez, ninguna seccional de Acción Democrática apoyó el planteamiento de Bernabé Gutiérrez. Bueno, impresionante poder decir que ni siquiera la hija de Bernabé Gutiérrez, Guarequena Gutiérrez, quien hasta hace poco se desempeñó como embajadora del gobierno de Juan Guaidó en Chile, ni siquiera la hija de Bernabé Gutiérrez apoya a su padre en esta posición. Veamos lo que dice Voluntad Popular. Voluntad Popular ratificó que solo existe una Acción Democrática, la dirigida por Henry Ramos Alú. El Partido Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López y el presidente encargado Juan Guaidó, rechazó la nueva medida arbitraria contra el Partido Acción Democrática. Primero, justicia sobre AD, otra información, esta vez en el diario El Nacional, la anterior fue en el portal La Patilla. Primero, justicia sobre AD, más que nunca necesitamos unidad. Tiene toda la razón la gente de Primero Justicia, porque, repito, esto no es una agresión contra una comunidad en particular, sino sobre el derecho de los venezolanos a organizarse políticamente. Nos dice también el mismo diario El Nacional, hija de Bernabé Gutiérrez rechazó medida contra AD que beneficia a su padre. ¿Qué tal? 79 años de historia no se los lleva la sentencia de un adefesio del régimen porque STCJ es ilegal. Así lo dijo Guarequena Gutiérrez, hija de Bernabé Gutiérrez. Otras declaraciones insisten, amplían este rechazo y apoyan el planteamiento de Ramos Alú, quien, como ya ustedes escucharon con su propia voz, dice que Acción Democrática no se va a jugar su destino entre ladrones y que rechazan la medida arbitraria adoptada por el Tribunal Supremo de Justicia. Hay dos informaciones que yo creo que es importante ubicar también. Parecieran no tener que ver,
pero sí están estrechamente relacionadas con este tema. Una tiene como fuente nada más y nada menos que el Partido Comunista de Venezuela. En la página, en la red social Twitter, en la cuenta del Partido Comunista de Venezuela, que es @pcb_Venezuela, dice lo siguiente: el Partido Comunista de Venezuela rechaza la judicialización de los procesos internos de los partidos políticos. ¿Qué tal? Ante denuncias de volver a utilizar el Tribunal Supremo de Justicia para imponer direcciones acomodaticias e ilegítimas, exigimos total respeto al desarrollo y ejercicio democrático de la vida orgánica de los partidos políticos. ¿Qué tal? Esto lo dice nada más y nada menos que el Partido Comunista de Venezuela, quien se supondría es parte de la alianza que respalda a Maduro e integra ese cadáver ambulante que es el llamado Gran Polo Patriótico. Repito entonces el mensaje que transmite el Partido Comunista de Venezuela. PCB rechaza judicialización de los procesos internos de los partidos políticos ante denuncias de volver a utilizar el TCJ para imponer direcciones acomodaticias e ilegítimas. Exigimos total respeto al desarrollo y ejercicio democrático de la vida orgánica de los partidos políticos. No nombra por ninguna parte a su adversario histórico, Acción Democrática, pero coincide con la decisión del TCJ contra AD, así que es demasiado evidente, pues, como los comunistas, que en eso son previsores, cuando ven la barba de su vecino arder, ponen las suyas en remojo. No se trata de que los comunistas salgan en solidaridad con AD, es que están claramente conscientes de que lo que hoy le pasa a AD, mañana le puede pasar perfectamente a ellos. De hecho, hay una situación que pudiera tener que ver, que muy probablemente tiene que ver con esta situación. Fíjense, ustedes recuerdan que ayer hicimos un comentario sobre, nosotros rara vez acá le dedicamos espacio a la Crónica Roja, pero hubo un incidente de naturaleza criminal en el estado Vargas que tiene implicaciones políticas y tiene implicaciones de impacto social. Me refiero a lo ocurrido con un sujeto llamado José Pinto. José Pinto es el secretario general del partido Tupamaro. Los Tupamaros tuvieron la visión de evolucionar de su condición primigenia, que era una banda de irregulares, un colectivo armado esencialmente. Estos grupos irregulares, pues mal llamados colectivos, y que en realidad son eso, grupos de irregulares, grupos de paramilitares oficialistas. Ellos tuvieron la visión temprana de trascender esa condición de banda y se registraron como partido político y llegaron incluso a tener tarjeta como partido político, y con esa tarjeta apoyaron a Chávez en más de una ocasión y también a Maduro en sus lides candidaturales. Pues bien, resulta que el partido Tupamaro tiene ahora una nueva situación, porque siendo José Pinto su secretario general, sin embargo, hay otro sujeto que es de la dirección del partido Tupamaro y es ministro de Maduro. El ministro creo que es de Transporte, el señor Hipólito Abreu, creo que se llama. Lo cierto es que su cuenta de Twitter es algo así como Hipólito Tupamaro o algo por el estilo. Bueno, resulta que súbitamente descubre ahora el gobierno que José Pinto es malandro. Súbitamente, o sea, se abrió el cielo, tuvieron una epifanía y descubrieron que José Pinto tiene actividades irregulares. Resulta que el señor tiene, no se sabe de dónde, una hacienda por los lados de Chuspa, pues en la carretera entre Los Caracas e Higuerote, en ese lugar que es privilegiado, donde el bosque tropical de la montaña prácticamente se precipita sobre el mar.
Allí este señor tuvo la idea de montar una cochinera. Digo que tuvo la idea desgraciada porque ese es un negocio cuyas características son especialmente contaminantes. Entonces allí, en medio de ese paraíso tropical, este señor montó una cochinera en una finca que vaya usted a saber cómo hizo para tenerla y comprarla. Bueno, allí hubo una situación, al parecer este señor tenía una relación extrañamente cercana con jóvenes de la comunidad, y estos jóvenes finalmente, según este señor, dispusieron de algunos bienes que eran de su propiedad. Lo cierto es que, de acuerdo a la acusación formulada por la fiscalía, hubo allí un problema, se maltrataron unos jóvenes, se torturaron unos jóvenes y uno de ellos fue asesinado, ¿no? Y bueno, descubrieron, chicos, que José Pinto mata gente, ¿me entiendes? Libraron una orden de aprehensión, este señor se resistió a esa orden de aprehensión y hubo incluso un intercambio de disparos con efectivos del 6CPC para hacer efectiva la orden de captura librada. ¿Por qué digo yo que esto pudiera tener relación con esto que llama la gente del Partido Comunista judicialización de los procesos de los partidos? Bueno, porque resulta curioso que sea ahora cuando descubre el régimen que José Pinto estaba en curso en actividades no santas. Todo el mundo sabe, todos los que hacemos activismo social sabemos, por ejemplo, que José Pinto tenía prohibida la entrada al 23 de enero desde hace muchísimo tiempo. No por el gobierno, sino por los otros colectivos que están presentes en ese espacio. Valentín Santana, La Piedrita, etcétera, lo tenían sentenciado por prácticas como esas. Entonces ahora descubren que este sujeto es un mala conducta, que tiene incluso vidas en su haber. Pero es que este es el secretario general de un partido político que tiene tarjeta, ¿tú me entiendes? Y ellos tienen otro personaje que está allí, más cercano a Maduro, formando parte del gobierno, que también es Tupamaro y puede ponerle la mano a ese partido. Es impresionante los niveles de distorsión de lo que es la vida política de un país cuando es manejada de esta manera, pues es manejada al estilo mafioso, ¿me entiendes? Entonces, simplemente les refiero esta situación para profundizar, ¿no?, el planteamiento que hicimos al principio. Es tremendamente lamentable, repudiable, condenable lo que acaba de ocurrir con el Partido Acción Democrática. Pero ubiquemos esto en el contexto correcto. Este no es un tema de este CNE sí, este CNE no, las elecciones de pasado mañana, X, no. Aquí hay una operación de acoso y derribo contra la República como forma de vida, como forma de organización de la sociedad y del Estado. Han agarrado cada uno de los pilares de la República y los han destruido o los han desnaturalizado. Los cuerpos de seguridad, el aparato de administración de justicia, el sistema educativo, las redes fundamentales de servicios públicos. Estamos en un país donde la empresa que debiera darte agua no te da agua, la empresa que debiera darte luz eléctrica no te da luz eléctrica, la empresa que debiera darte servicio telefónico no te da servicio telefónico. La cosa más elemental, chicos, la recolección de basura. Desde eso hasta cosas, bueno, fundamentales como la administración de justicia. Repito, está en una operación de acoso y derribo contra los principios fundamentales de la vida en una estructura que se pueda llamar republicana. Porque una república no es un potrero, una república no es un cuartel, una república no es un chiquero.
Una república es un espacio donde poderes autónomos e independientes se controlan mutuamente en beneficio del ciudadano. Eso es una república. Y eso es lo que ha venido siendo destruido de manera sistemática desde hace 20 años. De ese proceso de destrucción de la vida republicana es hechura y consecuencia esta medida contra el Partido Acción Democrática. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Estamos intentando hacer una conexión con Marlene Sifontes. Marlene Sifontes es secretaria de organización del Sindicato de Trabajadores de Imparques. Esta organización de trabajadores ha venido realizando reiteradas, continuas denuncias sobre el proceso de destrucción de nuestros parques nacionales y concretamente de la estructura del Parque del Este. En el Parque del Este hay una buena cantidad de pozos que pertenecen al diseño original del parque y cuyo objetivo es garantizar el suministro de agua al parque, tanto para mantener verde sus prados, su grama, su vegetación, como para poder prestar asistencia a los animales. Bueno, resulta que desde hace ya bastante tiempo, esto no es novedoso, el gobierno viene utilizando estos pozos para paliar la crisis de sed que tienen los caraqueños, producto del desastre en que han convertido la administración de Hidrocapital, la destrucción de nuestro sistema TUI 1, TUI 2, TUI 3, que bueno, son una joya de ingeniería, pero tras 20 años en manos de estos vándalos, prácticamente no hay un día que no tenga una falla catastrófica, una falla muy grave, una ruptura X. Entonces, bueno, desde hace tiempo están utilizando los pozos del Parque del Este para estos fines distintos para los que fueron excavados estos pozos. Ahora es peor porque como estos vándalos compraron 300 cisternas chinas, yo no sé si ustedes recuerdan la declaración que en este programa nos dio Norberto Buzón. Norberto Buzón es ex vicepresidente de Hidrocapital y era también responsable del área de reparaciones mayores en ese sistema. Él nos explicó acá que los 30 millones de dólares que costó esas 300 cisternas hubieran alcanzado para reparar el sistema TUI 2 y en vez de tener 300 cisternas de agua, ese sistema estaba en capacidad de darle a Caracas diariamente el equivalente a 30,000 cisternas de agua. ¿Entiendes? Bueno, resulta que compraron estas cisternas y muchas de ellas están siendo surtidas precisamente en los pozos en el Parque del Este. Se está haciendo un grave daño al parque en tanto que tal, a su infraestructura,
y al quitarle el agua que necesita para su mantenimiento, bueno, el parque está prácticamente viviendo lo que pudieran ser sus últimas horas. Todas esas denuncias las ha estado haciendo la gente del sindicato de Imparques y vamos a tratar en las próximas horas de hacer un contacto. Las comunicaciones están muy complejas, Caracas está bajo un torrencial aguacero desde hace aproximadamente 8 horas y esto pudiera haber incidido también en el tema de las comunicaciones. Vamos entonces a emplear estos minutos en un tema que ustedes han estado planteando a través de las redes sociales. Me escribe otro oyente desde Valencia, dice: soy de Valencia y aquí el agua está podrida y todos hacen su pozo. No sé de esto, pero creo que es malo. Yo tengo el dudoso honor de ser el primer periodista que fue objeto de una medida judicial para censurarme sobre un tema de servicios públicos, y es el tema precisamente del agua. Fue precisamente a partir de un reportaje que hicimos con el Radar de los Barrios en Valencia. En Valencia hay una situación crítica porque además lo que está ocurriendo en esos embalses afecta no solamente a la ciudad de Valencia, sino a todo el centro del país. Y desde hace años, allí hay una muy severa situación. Para decirlo de manera gráfica, terrible pero gráfica, la situación es como que si el agua del inodoro, el agua de la poceta sucia, usada, usted la agarrara, la sacara de allí, la filtrara y la colocara en la nevera de su casa. Pero poco más, poco menos era la situación que se estaba viendo en Valencia, porque había colapsado el conjunto de mecanismos y procedimientos y estructuras dedicadas a potabilizar el agua. Lo último que estaban haciendo era incrementar la cantidad de químicos para disimular el mal olor del agua, y lo que estaban logrando era prácticamente acelerar el carácter tóxico del líquido que le llegaba a la población. Toda esa denuncia se hizo, todo eso se mostró y la respuesta del régimen fue emitir orden judicial para que la Globovisión, que transmitía noticias, la Globovisión que transmitía denuncias y que se hacía eco de las necesidades sociales, aquella Globovisión no pudiera seguir transmitiendo nuestros programas con esas denuncias. Eso en relación a lo que nos plantea el oyente desde Valencia. Decía, vamos entonces a abordar un tema que ustedes han estado planteando desde hace rato, cuando empezamos a hablar de la crisis de Acción Democrática. Había un oyente, una persona que nos sigue a través de la red social Periscope, diciendo, bueno, es que si no provoca votar. Con esas medidas, así no provoca votar. Yo le contesto humildemente, en primer lugar, yo no tengo aún, yo como ciudadano, como activista, no tengo aún una decisión tomada al respecto. Yo creo que la mejor decisión que podemos tomar es aquella que tomemos unidos, que tomemos entre todos. Si nosotros acá reproducimos, por ejemplo, la mala experiencia de mayo del año 2018, cuando unos partidos participaron y otros no, bueno, ya vimos el resultado. Pero hay situaciones peores que la de mayo del año 2018. Tendría yo que recordarles lo que ocurrió en el año 2017, cuando se hicieron elecciones de gobernadores y se hicieron elecciones de alcalde. Ustedes recuerdan sobre todo la cómica que se puso en las elecciones de alcalde, cuando los partidos dijeron, no vamos a participar, pero allí donde podían ganar, permitieron que sus militantes, sus dirigentes, participaran con otras tarjetas, con otros nombres, bajo otras banderas, pero que participaran. ¿Recuerdan? Bueno, lo estamos viviendo hoy, pues. ¿Quiénes son los alcaldes de Chacao, de Baruta, de Latillo?
son militantes o personas cercanas a Primera Justicia o a Voluntad Popular, ¿verdad? Y esos partidos habían dicho, no, nosotros no vamos a participar. Bueno, aquello fue un desorden, aquello fue un desastre. No participaban, pero sí participaban, etcétera, etcétera. Pero tenemos que evitar eso. Tenemos que tomar una decisión y la mejor decisión será aquella que tomemos unidos. Lo primero que hay que evitar es que nos dividan. Y el gobierno está en eso. Esta decisión sobre el Consejo Nacional Electoral es claramente una decisión para dividir a la oposición. Hablan con un sector, no hablan con el otro, privilegian a un interlocutor, desaparecen al otro. Eso es, digamos, lo primero que tenemos que inventariar. Lo segundo es la aparición de esta operación, ya no para dividir a los partidos en dos bloques, sino incluso para dividir los partidos por dentro. Esto que acaban de hacer con Acción Democrática. ¿Me explico? Entonces, eso yo creo que es importante tenerlo claro y evitarlo, conjurarlo. Es complicado, es difícil, porque desgraciadamente la oposición en este momento no tiene un espacio único, claro, transparente para la discusión de tácticas y de estrategias. No existe algo como la Mesa de Unidad Democrática. Existe un grupito de partidos llamado G4 que bueno, toma decisiones, a veces esas decisiones las puede instrumentar, a veces toma decisiones, pero uno de esos partidos se abroga lo que ellos llaman la acción de oro, tienen la acción dorada, ¿no? Entonces dicen, bueno, esto sí va, esto no va. Hay ese problema tiene que ser resuelto, porque la decisión que hay que tomar tiene que ser en lo posible una decisión unitaria. ¿Cuáles pueden ser esa decisión? Bueno, hay motivaciones de distinta naturaleza, ¿no? Si usted me dice, este es un sistema totalitario y este régimen es un régimen que no tiene moral ni ética, y todo lo que haga este régimen está viciado de ilegalidad y de inconstitucionalidad, por lo tanto no se debe participar en ninguna cosa que este régimen convoque. Posiblemente, si usted dice eso, tenga razón, tenga una razón de carácter ético, entre comillas, o moral, entre comillas, principista, entre comillas, o sin comillas, como usted quiera. Ahora, muy probablemente esa sea una decisión que no comprenda, que no entienda, que no asuma los aspectos políticos que debe tener una decisión sobre este tema. Lo digo porque, ¿qué es lo primero que hace un demócrata cuando está en dictadura? ¿Qué es lo primero que hace un demócrata cuando está en una situación de opresión? Lo primero que hace un demócrata es exigir que haya elecciones. Exigir que haya elecciones, pedir elecciones, luchar por elecciones. Y cuando tú estás en dictadura y te hacen una elección, ya tú sabes que esa elección no va a ser una elección impecablemente democrática, porque le está organizando una dictadura. Precisamente. Una elección que se haga, por ejemplo, en el Chile de Pinochet, un plebiscito que se haga, por ejemplo, en la Venezuela de Pérez Jiménez, o en cualquier país y en cualquier época, una elección que se haga en un país dominado por una autocracia, claro que no va a ser una elección limpia, pero aún así los demócratas lo primero que hacen frente a una dictadura es exigir que haya elecciones. ¿Por qué? Ah, bueno, porque eso abre un resquicio, una ventana, una rendija para la lucha democrática. Me estoy refiriendo específicamente a la experiencia histórica. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer la sociedad democrática frente a una situación como esta? Bueno, en primer lugar, denunciar la inmoralidad, denunciar el ventajismo, denunciar la corrupción, denunciar el carácter írrito de las estructuras que tienen que ver con el proceso de toma de decisiones, denunciar a ese TCJ, denunciar incluso a ese CNE, al nuevo CNE que se acaba de designar. Yo creo que todo eso hay que hacerlo, pero al mismo tiempo hay que decir, ajá, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Le vamos a regalar a la Asamblea Nacional?
porque eso ya tenemos experiencia. En el 2005 lo vivimos y fue clave. Antes del 2005, estando mandando Chávez, aquí había un mínimo de instituciones. Aquí había, un Consejo Nacional Electoral que se manejaba con cierta decencia. Un Consejo Nacional Electoral que llegó a sancionar a Chávez, siendo Chávez candidato y presidente, porque violó las leyes electorales. Eso ocurrió, pero ocurrió antes del 2005. Porque en el 2005 la oposición tuvo la genial idea de abstenerse. Entonces la Asamblea Nacional, el Parlamento venezolano, fue monocolor, fue rojito, e hicieron lo que les dio la gana. De eso ya tenemos experiencia. Entonces, repito, hay que denunciar la ilegalidad, la inconstitucionalidad, la inmoralidad, todo lo que tú quieras. Hay que denunciarlo, inventariarlo, hacer crecer el expediente de todo lo que los ciudadanos demócratas tenemos que rechazar de esta dictadura. Pero al mismo tiempo no podemos regalar mucho menos un espacio que a punta de esfuerzo, de tanto esfuerzo y de tanto sudor y de tanto dolor también fue conquistado por la sociedad democrática venezolana, como lo es la Asamblea Nacional. ¿Por qué tenemos nosotros hoy, chicos, un presidente interino? ¿Por qué tiene ese presidente interino el reconocimiento de 60 países? ¿Por qué? Porque Guaidó es simpático, porque le quedan bien los paltocitos que usa, porque tiene facilidad de palabra. No, mano. Él está allí donde está porque él es diputado. Y es diputado porque ganamos la Asamblea en el 2015. Y ganamos la Asamblea del 2015 no porque el CNE mereciera confianza, no porque Tibisay fuera una cándida paloma. No vale. Ganamos la Asamblea del 2015 a pesar del régimen, a pesar de las trampas del régimen, a pesar del ventajismo del régimen. Desarrollar nuestras propias contramedidas. Es que nosotros estamos jugando carrito y ellos son los únicos vivos. No, lo digo con absoluta sinceridad. Yo creo que hay que denunciar la ilegalidad y hay que denunciar la inconstitucionalidad y hay que denunciar el carácter sesgado y ventajista de todas estas estructuras y de todo lo que hagan. Claro que hay que hacerlo, pero creo que nosotros deberíamos pensar dos veces si la mejor respuesta que podemos dar es decirle, yo me voy para mi casa, pues, y hagan ustedes lo que les dé la gana con el país y sus instituciones. Eso tenemos que pensarlo dos veces, porque la experiencia histórica que tenemos no es buena. No es buena. Yo no estoy de acuerdo con votar por votar. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con votar por votar. Votar no es no es una costumbre, no es un rito. El solo hecho de votar no nos hace demócratas. Si tú votas y no eliges y no tienes criterio y no denuncias eso, eres cómplice de la operación que te está montando a ti mismo. Así que, repito, yo no estoy de acuerdo con votar por votar, pero tampoco estoy de acuerdo con abstenernos por simplemente abstenernos, por creer que no votar ya es algo. No, chicos, eso es una malcriadez. Nosotros tenemos que decirle, nosotros como ciudadanos tenemos que decirle a quien nos venga a vender la tesis del voto o la tesis de la abstención, hay que hacer una pregunta muy sencilla, pero muy sencilla. Hay que preguntarle, ¿y qué hacemos antes y después del acto de votar? ¿Qué hacemos antes y después del acto de abstenernos? Explícamelo. Explícame de qué manera no votar forma parte de una estrategia para la toma del poder. Explícamelo. Porque hasta ahora, por cierto, no ha sido así. Hasta ahora, por cierto, cada vez que nos hemos abstenido, el gobierno se ha atornillado. ¿Me entiendes? Nos quedamos nosotros muy dignos, muy decentes, ¿no? Muy democráticos.
diciendo yo no me presto a esa farsa. Pero el régimen se atornilla. Entonces hay que decirlo, hay que plantearlo. Tú me estás proponiendo que yo me abstenga. Ok, explícame de qué manera el no votar forma parte de una estrategia para lograr el cambio que necesitamos en este país. Explícamelo, porque no está claro. Si no es por la vía del voto, es decir, si no es por la vía de la lucha política, ¿cuál es la vía? Porque hay gente que dice, bueno, vale, pero es que siempre eso, la votadera y el diálogo y el asunto y no se llega a nada. Ok, ¿a qué se ha llegado por la otra vía? Cuéntamelo. Vivimos el Carmonazo en el año 2002. ¿Qué se logró? Vivimos la abstención en el año 2005. ¿Qué se logró? Cuéntamelo. Vivimos la salida parte 1 en el año 2014. 40 muchachos asesinados por el régimen y sus sicarios. ¿Qué se logró? Vivimos la salida parte 2 en el 2017. 160 muchachos asesinados por los cuerpos de seguridad y por los grupos irregulares. ¿Qué se logró? Cuéntamelo. Más recientemente, ahí tenemos el 30 de abril del año pasado, o el 3 de mayo, el desembarco en Curiara, la invasión de los Peñeros en Chuao y en Macuto. ¿Qué se logró? Cuéntamelo. Entonces, esa es una vía que si se va a tomar, nos tienen que explicar muy bien a los ciudadanos cuál es el sentido de abstenernos. Si la lucha no es política, si la lucha no es de masas, si la lucha no pasa por los escenarios electorales, explícame cómo es que eso forma parte de la búsqueda del poder. ¿Que nos van a hacer fraude? Sí, claro que sí. El tema no es lo que nos hagan, el tema es qué vamos a hacer nosotros con eso que nos hagan. Porque si el fraude que le hicieron a Andrés Velázquez en Bolívar hubiera suscitado una reacción nacional como lo que se produjo en Bolivia, otra fuera la historia. Pero ¿qué pasó cuando por fin? La cosa de Andrés es demasiado importante. El fraude que le hicieron a Andrés fue la primera ocasión en la que nosotros tuvimos en las manos la prueba documental del fraude. La información que dieron las máquinas de votación no era la misma información que estaba dando Tibisay Lucena en la página del CNE. Eso lo tuvimos en nuestras manos. Y no se peleó. No se peleó. A Andrés Velázquez le mandaban tweets de solidaridad. Mensajitos, pues. Post en Instagram. Pero nadie convirtió el fraude de Bolívar en la gran razón para la protesta generalizada contra el fraude hecho gobierno. Así que el tema no es que nos hagan fraude. El tema es qué hacemos nosotros. ¿Qué hacemos nosotros si estos tipos cometen la estupidez de hacer fraude y de esa manera ilegitimarse a sí mismos? ¿Se están dando cuenta que la cosa es bastante más sencilla, pero también bastante más complicada? El asunto no es decir, no, yo me abstengo y me quedo en mi casa ese día comiendo cotufa. No vale. Abstenerse o votar tiene que ser una decisión que forme parte de un diseño estratégico para tomar el poder. Porque tampoco me van a decir que, bueno, que votar lo resuelve todo. Si tú votas, eliges unos diputados y luego esos diputados, bueno, te salen como Parra. ¿Qué te puedo decir? O como muchos otros, por cierto. Vamos a estar claros. Hay unos diputados muy valientes. Hay diputados como Requesens, que están pagando con cárcel, con persecución, con exilio, su condición de luchadores verticales. Hay gente muy valiosa, pero ojo, también hay gente que se fue de este país sin tener ni una averiguación abierta en contra, ni un auto de detención, ni una orden de captura, ni nada. Simplemente arrancaron. ¿Me entiendes? O sea, votar por votar tampoco es una decisión que nos ponga más adelante. Vamos a tenernos que nos expliquen cómo y por qué esa decisión nos acerca más a la búsqueda del poder. Vamos a votar, que nos expliquen cómo y por qué también.
pero los ciudadanos no somos simplemente unos seguidores de consignas. Los ciudadanos somos el soberano. ¿Verdad que se había olvidado? ¿Verdad que casi nadie utiliza esa frase, esa expresión? Bueno, repito, los ciudadanos somos el soberano. Así que ya va siendo hora que en vez de consignas nos den argumentos. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.